¿Cómo detendremos la epidemia del SIDA? Antes de responder, veamos cómo se propaga. La cadena de contagios parte de un foco de infección llamado núcleo transmisor. Son personas con una densa red de contactos sexuales y alta frecuencia de cambio de pareja. Entre ellos destacan las prostitutas, sus clientes, los homosexuales y muchos drogadictos. Unos pocos transmisores bastan para perpetuar el nivel epidémico. En cambio, cuando la infección parte de dos individuos infectados pero monógamos, la cadena se interrumpe y no puede crear epidemia, pues sus parejas son mutuamente monógamas. La monogamia en la prevención es tan importante como el retraso de relaciones sexuales entre jóvenes. Cuanto antes comiencen, más difícil les será luego mantenerse fieles a su pareja. En el polo opuesto a la monogamia encontramos a los homosexuales varones. El primer estudio sobre su relación con el SIDA mostró que la variable que mejor diferenciaba a los infectados de los demás era el número de parejas sexuales. 61 compañeros al año como media para infectados y de 25 para los no infectados. Algunos con SIDA habían llegado a más de 300 parejas distintas al año. Estudios más recientes muestran que las parejas de homosexuales autodenominadas estables aguantan con el mismo compañero 18 meses de media. Incomprensiblemente, hechos como estos se han silenciado. Pero un número creciente de científicos reconoce que, sin multiplicidad de parejas sexuales, no tendríamos pandemia de SIDA. El mismo profesor Luc Montagnier, descubridor del VIH, admitió que la promiscuidad y el libertinaje sexual han favorecido la propagación del virus y llegó a afirmar que el SIDA es el hijo de la píldora anticonceptiva. Hasta hace muy poco, la política sanitaria y la medicina preventiva se centraban en actuar sobre los factores de riesgo, llamados también determinantes. La exposición al tabaco favorecía el cáncer, la conducción temeraria las lesiones en accidente, la sobrealimentación la obesidad o el sedentarismo la diabetes. Hoy vemos que no ha sido suficiente actuar sobre los determinantes. Hay que descubrir cuáles son los determinantes de esos determinantes y actuar sobre ellos. La medicina preventiva se caracteriza porque siempre se debe anticipar. ¿Y hacia dónde hay que anticiparse? Hacia la causa. Y la causa son los comportamientos sexuales. ¿Y por qué están determinados estos comportamientos sexuales? Por una cultura que incentiva una acción, una serie de conductas que no son saludables. Y ahí es donde hay que actuar. Y alguien podría decir, pero ¿cómo vamos a hacer esto en lo referente a la conducta sexual? Pues mire, lo mismo que lo está haciendo en el tabaco. No se crean espacios libres de humo, no se toman cuidado para que no aparezcan personas fumando en el cine. Pues ¿por qué no vamos a hacer lo mismo con el tema de relaciones sexuales promiscuas, con el tema de fomentar a través de esos medios la monogamia mutuamente fiel, evitar pues dar un mensaje a los jóvenes que muchas veces es contraproducente el que se está dando en los medios de comunicación y en los espectáculos? Para atajar el SIDA, las autoridades sanitarias tienen el deber de dirigir a cada público el mensaje adecuado. Y eso no solo por razones éticas, sino de eficacia. Estamos viendo que se está dando exactamente el mismo mensaje a una prostituta, por ejemplo, o a un niño de 13 años que no tiene relaciones sexuales. Y claro, esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la salud pública. ¿Cuál sería pues el mensaje sanitariamente correcto para adolescentes, colegios y padres? Retrasar el comienzo de la actividad sexual en los jóvenes y mantener estrictamente la monogamia después. Hay una tendencia en los libros de texto, por ejemplo, a dar una educación sexual puramente biológica, ¿no?, que yo suelo llamar educación sexual veterinaria, cuando lo importante
es darles valores para que esa sexualidad sea más integrada. Hemos hecho en nuestro departamento un estudio revisando todos los libros de texto que se utilizan en España para tercero de la ESO, para la asignatura de reproducción humana, y realmente ahí se encuentra este ejemplo que estoy diciendo, ¿no? Mucha información biológica y pocos valores. Una sexualidad, una educación sexual sin valores es una invitación a la experimentación. Esta sexualidad precoz, aparte de todos los peligros que tiene, como hemos visto con las enfermedades de transmisión sexual, tiene el gran peligro de luchar en contra del autodominio de esa persona. Esa persona no aprende a autodominar su sexualidad y acaba entrando en un círculo vicioso de una sexualidad sin control. En un contexto generalizado de promiscuidad, este mensaje se tachará de poco realista. La réplica: recordar a las autoridades sanitarias su política en un contexto de consumo generalizado del tabaco. No han recomendado fumar cigarrillos con filtro o boquillas, sino abstenerse totalmente del tabaco, como vemos en esta publicidad gubernamental. ¿Cabe alguna excepción en las recomendaciones a personas que arrastran una vida peligrosa para ellos y para muchos, como prostitutas u homosexuales promiscuos? Algunos piensan que bastaría con recomendarles el uso del preservativo a través de la consulta médica privada. Pero la Iglesia discrepa con este planteamiento. Lo prioritario no es aconsejarles que usen preservativos, sino que abandonen unos estilos de vida que dañan profundamente el significado humano de la sexualidad y son gravemente peligrosos para la salud. La Iglesia ve con dolor que el esfuerzo sanitario en pro de la dignidad de esas personas se resume en llenarles gratis el cajón de la mesilla de noche con preservativos. La enseñanza de la Iglesia no habla del preservativo, sino de la castidad y pureza antes del matrimonio y de la apertura a la vida en las relaciones matrimoniales. El magisterio de la Iglesia enseña que siempre se debe hablar prioritariamente e insistentemente a estas personas de lo que para ellas es lo mejor. Es decir, que se planteen dejar esos estilos de vida peligrosos e inmorales que desvirtúan el significado profundo de la sexualidad. Algunos objetarán: ¿acaso la abstinencia y la fidelidad no son solo opciones morales? ¿Qué prueba hay de su eficacia para detener el SIDA? La prueba es que donde se aplica, funciona. Y se aplicó en Uganda. Veamos qué ocurrió.